¿Por qué no ha nacido el anticristo? ¿Qué o quién detiene el nacimiento del anticristo? ¿Es realmente el Espíritu Santo en la iglesia que ha venido reteniendo el nacimiento del anticristo? ¿Qué dice la Biblia? En 2 de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 7, la palabra del Eterno dice lo siguiente: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Edom matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Énfasis añadido. Si ustedes se fijan, la Biblia revela en estos versículos de forma pero muy clara que no será algo, sino alguien. En el término griego, katejón, que se refiere a lo que retiene, y es un término muy particular para alguien. E incluso encontramos el pronombre personal él para referirse a aquello o aquel que está deteniendo el nacimiento del anticristo. Desde que yo acepté al Señor, he venido escuchando que quien detiene el nacimiento del anti-Mashiach es el Espíritu Santo en la iglesia. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué dice la Tanaj sobre este tema? Debo decir que no solo existe esta hipótesis, sino que existen muchas hipótesis que han surgido con el paso del estudio profundo de la palabra del Eterno, y que muchas escuelas teológicas y de pensamientos teológicos han llegado a conclusiones. Por ejemplo, hay quienes piensan que quien detiene el nacimiento físico del anticristo es el arcángel Miguel. Esto por la idea de que el arcángel Miguel es muy usado por Dios para detener las obras de Satanás. Por ejemplo, Judas, su capítulo 1, versículo 9, allí se revela que el arcángel Miguel detuvo a Satanás de llevarse el cuerpo de Moisés. También Daniel, su capítulo 10, versículo 13, se revela allí que el arcángel Miguel detuvo el plan del príncipe de Persia para llevarle el mensaje de los eventos del fin a Daniel. Y encontramos otras citas bíblicas que son muy usadas, muy utilizadas por esta posición, por aquellos que creen que quien detiene el nacimiento del anti-Mashiach es el arcángel Miguel. Pero también hay quienes separan la iglesia del Espíritu Santo, porque hay una corriente, la tradicional, que dice que quien detiene el nacimiento del anti-Mashiach es el Espíritu Santo en la iglesia, y cuando sea quitada la iglesia juntamente con el Espíritu Santo en el rapto, en la doctrina del rapto, entonces le dejará el camino abierto al anticristo para nacer. Pero hay quienes separan la iglesia del Espíritu Santo, y hay grupos de teólogos que dicen que quien detiene el nacimiento del anticristo es la iglesia con su misión de la predicación de la palabra del Eterno. Aquí encontramos a los que enseñan que es el misterio o el ministerio de la predicación otorgada únicamente a la iglesia. Y el sustento principal es Mateo, su capítulo 24, versículo 14. En Mateo 24, cuando se le piden señales a Yahshua sobre los eventos del fin, y él culmina estas señales en el versículo 14, haciendo énfasis añadido en que el evangelio, la palabra, debe ser predicada por los confines de la tierra, a lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces toman este fundamento para decir que la iglesia o la misión de la iglesia con la predicación de la palabra es lo que detiene el nacimiento del anticristo. Otros dicen que es solo el Espíritu Santo y está muy ligado a la doctrina del rapto. Pero hay otras posiciones. Está la interpretación que tiene que ver con el tiempo. Hay muchos que dicen que lo que detiene el nacimiento o ha venido deteniendo el nacimiento del representante del sistema del anticristo, del anti-Mashiach, es el tiempo fijado por el Eterno. Y el fundamento es Daniel, su capítulo 9, versículo desde el 1 al 24 y desde el 24 en adelante, que se habla específicamente de las 70 semanas determinadas para la humanidad.
y también Daniel su capítulo 12, que habla de los tiempos del fin. Entonces, son muchas las hipótesis, son muchas las conjeturas. Ahora, ¿qué es lo que realmente revela la Tanaj? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el tema? Si se fijan, los hermanos de Tesalónica sabían el misterio. Fueron enseñados por el apóstol Pablo respecto a qué es lo que viene deteniendo el nacimiento del anticristo. Por eso, en 2 de Tesalonicenses, su capítulo 2, del 5 al 6, Pablo le hace saber, ustedes ya saben, yo se lo dije, ustedes conocen qué es lo que detiene el nacimiento del anticristo. Ahora, según todo lo que nosotros hemos observado y todas las teorías, yo quiero dejar mi posición bien clara y quiero justificarla después que la diga. Yo creo, por lo que la palabra me revela, que lo que detiene el nacimiento del anticristo, del antimashiach, es el poder de Dios a través del Abacadosh, es decir, a través del Espíritu Santo, que es quien detiene el nacimiento del anticristo, que será movido, no quitado. Es decir, el Espíritu Santo es quien detiene. Yo me adhiero a la posición de que es el Espíritu Santo quien detiene el nacimiento del anticristo, agregando algo más interesante. Allí yo digo que el Espíritu Santo será movido, no quitado. Como es la posición tradicional que dice que el Espíritu Santo será quitado. Y cuando hablamos de que el Espíritu Santo será quitado, esto deja la impresión de que desaparecerá del escenario. Más bien, el Espíritu Santo será movido. Por ejemplo, hay una versión, la versión Kadosh, en 2 de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 7, de la versión Kadosh, en la última frase, dice lo siguiente: esté fuera del camino. En vez de decir quitado, dice esté fuera del camino. Esté fuera del camino. Hay una diferencia entre las versiones Reina Valera que dicen quitado de en medio a decir esté fuera del camino. Entonces, lo que nosotros creemos es, y lo que la Biblia está diciendo aquí, es que el Espíritu Santo será movido, pero permanecerá. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que el Espíritu Santo será movido y que permanecerá? Bueno, el Abacados no puede desaparecer del escenario por una razón bíblica fundamental. Número 1, por su propósito. Número 2, por su misión. Por ejemplo, Juan su capítulo 14, versículo 26, nos revela que el Espíritu Santo es el Consolador y es quien nos recuerda los dichos de Elohim. Hechos su capítulo 1, versículo 8, antes de iniciarse la iglesia como tal, se hizo necesario la aparición del Espíritu Santo. Es decir, se hizo necesario la aparición del Abacadosh, porque Él es quien nos ayuda a ser testigos. Una de las razones por la cual los primeros cristianos tuvieron el coraje, la valentía de entregar su vida y de dar testimonio con su vida ante la comunidad no judía, era porque el Espíritu Santo les ayudaba a dar testimonio. Ahora también Juan, su capítulo 16, versículo 8, dice allí que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Son algunas de las funciones, de los propósitos del Espíritu Santo en la tierra. Entonces, si el Espíritu Santo en tiempo del anticristo no existe, es decir, no está en vigencia, entonces no hubiera forma humana en la cual las personas pudieran ser salvas, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El hombre y la mujer, por más que nosotros le prediquemos, al final es el Espíritu Santo quien se encarga de hacer germinar la semilla de la predicación de la iglesia. Sin embargo, la Tanat nos revela que habrá salvación, porque hay que tener esto claro. Habrá salvación cuando el anticristo surja y sobre todo cuando venga la gran tribulación. Habrá salvación. Dice la Biblia en Apocalipsis, su capítulo 7, del 9 al 15, que habrán multitudes de diferentes lenguas, naciones, que se salvarán, que lavarán sus ropas en la sangre del Cordero en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis, su capítulo 7, del 9 al 15. Entonces, concluimos en que es muy claro la posición aquí. La palabra del Eterno nos revela y nos deja bastante claro que lo que ha venido deteniendo
lo que ha venido deteniendo el nacimiento del anti-Mashiach, es decir, del anticristo, es el mismo Dios manifestado a través del Abacadosh, a través del Espíritu Santo, y cuando sea movido, mas no quitado, sino movido, entonces le dará el espacio al anticristo para poder nacer. El catejón es lo que retiene al anticristo personificado, y el Espíritu Santo, cuando sea movido, entonces le dará cabida a este hijo de pecado. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo que estamos viviendo, acerquémonos al trono de la gracia, y los santos santifiquémonos más. Estamos en la recta final. Shalom.